Bienvenidos a la Iglesia del Espíritu Santo. Para los que gusten pasar afuera a la iglesia para la bendición de palmas, favor de pasar y pagar sus teléfonos, por favor. Bienvenidos a la Iglesia del Espíritu Santo. Para los que gusten pasar afuera de la iglesia para la bendición de las palmas y favor de pagar sus teléfonos. Muchas gracias. Ahorita te veo. Los de la guitarra se me quedaron. Oh, viene. El padre de haber estado haciendo. Oh, can see the video. Eso de la guitarra. See the video too. Para poder pasar aquí. Por favor, ábreme una puertita aquí. Es el padre. Ábreme una puertita aquí, por favor. Ábreme más atrás, por favor. Por favor, Kiko. Hágase para atrás, por favor. Y déjenme que aquí abierta, por favor. Gracias. Déjame aquí abierto, por favor. Esta puerta está abierta. A ver, para aquel lado. There's la filmador. No, it's okay. ¿On film? Yeah, that's fine. Oh, cool. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia
y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participado de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Por eso, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con su bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo podamos llegar por Él a Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba caminando de Jerusalén y al acercarse a Betafé y Betania, junto al monte llamado Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está enfrente de ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues al burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, entusiasmados gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y la gloria en las alturas. Algunos fariseos iban entre la gente, le dijeron: maestro, responde a tus discípulos. Él replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos ahora en paz. Por aquí vamos a tratar. Hosanna, 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 viva el
car. Oh, yeah. Este es el profeta, Jesús de Nazaret. Este es el profeta, Jesús de Nazaret. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David, viva el Hijo de David. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Viva el Hijo de David, viva el Hijo de David. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador propio del tiempo se hiciera hombre y padeciera en la paz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura. Primera lectura. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso me quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
¿por qué me has dejado, Dios mío? Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado, Dios mío? Burlándose de mí, dicen los malhechores, él confiaba en el Señor, que el Señor le salve. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado, Dios mío? Desde antes de que yo naciera, desde el vientre de mi madre, mi Dios has sido tú. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado, Dios mío? Los malvados buscan verme muerto ya, pies y manos clavados, todos mis huesos cuento yo. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado, Dios mío? Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó de sí mismo, tomando la condición de siervo. Se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y todos lo reconozcan públicamente que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti,
El Señor esté con todos ustedes. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Porque yo les aseguro que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podría ser el que iba a hacer eso. Después, los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes eso no será, sino que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Son ustedes que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha reclamado para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no se desfallezca, y tú, una vez convertido, da firmeza a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Te dijo Pedro que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Cuando los envíen sin bolsa, ni alforja, ni sandalia, ¿acaso les faltó algo? No, nada. Pero ahora, el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo la alforja. Y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una. Porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores, y lo que se refiere a mí toca su fin. Señor, aquí hay 2 espadas. Vas allá. Y salió Jesús de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos, y a la distancia de un tiro de piedra se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre,
si quieres, aparte de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para animarlo en su angustia. Oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar como gotas de sangre que caían al suelo. Y levantándose de la oración, fue a sus discípulos, los encontró dormidos por la pena y les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando, apareció la gente y guiaba el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a Jesús para besarlo. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron, Señor, ¿los atacamos con la espada? y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Dejen, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo. Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario estaba con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron y se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, este también estaba con él. No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otra y le dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no lo soy. Como después de una hora, otro insistía sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Hombre, no sé de qué me hablas. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo y el Señor volviéndose lo miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho antes, que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo de ahí, se soltó llorando amargamente. Los hombres se sujetaban a Jesús, burlaban de él y le daban golpes y le tapaban la cara y le preguntaban. Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos los otros insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos y los sumos sacerdotes, y los escribas hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, Si tú eres el Mesías, dísnoslo. Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes mismos lo dicen, yo lo soy. ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de tu boca. Se levantó toda la asamblea, llevaron a Jesús a presencia de Pilato, comenzaron a acusarlo. Hemos comprobado que anda emotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Solivianta el pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió ya a Herodes.
estaba precisamente en Jerusalén. Por aquellos días, Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento. Hacía mucho tiempo que quería verlo, porque había oído hablar mucho de él y esperaba verlo hacer un milagro. Suyo le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaba allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo. Sin cesar, Herodes se ocultó y lo trató con desprecio y se burló de él. Poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Luego Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo. Yo les he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le acusan, ni tampoco Herodes, porque no las remitió. Ya ven que ningún delito digno de muerte se le ha probado. Así pues, aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido a la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y homicidio. Pilato volvió a dirigirse a las palabras con la intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato le dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. No hemos encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo gritos: lo crucificarás. E iba creciendo el grito. Pilato decía que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revueltas y homicidios, y a Jesús lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano de un cierto Simón de Cirené, que volvía del campo, y obligaron a cargar la cruz. Detrás de Jesús le seguía una gran multitud de gente, de mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir los días en que se dirá: dichosas las estériles o los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan el leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, y los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónelos, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades les hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaron de él acercándose, y él ofrecía vino y les decían: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en griego, latín y hebreo, el que decía: Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro reclamaba indignado: Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ninguno malo ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Te lo aseguro, hoy
estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se desrasgó a la mitad. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Cuando toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo vio lo que ocurrió, se los vio a su casa dándose golpes de pecho. Todos conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando todo aquello. Había un hombre justo llamado José, consejero del Sanedrín, que no había estado de acuerdo con las decisiones de los judíos, ni con sus actos. Era natural en la Arimatea, pueblo de Judea, y aguardaba el reino de Dios. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en su sepulcro, excavando en la roca donde no había puesto a nadie. Era el día de la presentación, ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro, y como colocaban su cuerpo, al regresar a su casa prepararon perfumes, ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentarse. Muy buenas tardes a todos. Mira, hoy es un día especial. Primeramente tenemos más gente que normal, que los domingos regulares. Y también vieron que empezamos misa en una forma diferente que regular. Y eso tiene dos significados muy importantes para nosotros. Uno, ya estamos entrando la Semana Santa. Como ustedes escucharon al inicio de misa, que después de haber vivido los 40 días, bueno, casi 40 días porque terminará el Jueves Santo, ahora vamos a entrar ya con lo que estábamos haciendo, con eso preparación de los 40 días. Todo quiere decir entrar en misterio de su pasión y su resurrección, que vamos a celebrar esta Semana Santa. Ahora, la entrada de Jesús en Jerusalén es muy importante para nosotros, porque mira, según San Lucas, el evangelio que estamos leyendo hoy día, Jesús siempre está en el camino. Desde que nació él allá en Belén, claro que él se fue a Egipto, luego con su mamá y San José volvieron a vivir allá en Nazareno, en Galilea. Y de allá, cuando ya estaba haciendo su misterio, empezó a caminar desde región de Galilea caminando hasta Jerusalén. Su meta era entrar en Jerusalén en esa forma que acabamos de celebrar hoy. Mira, la mayoría de las veces, cuando él hacía milagros, la gente le decía: mira, tú eres rey, tú eres nuestro presidente, tú nos vas a salvar. Pero él le decía: no me van a proclamar yo siendo rey de Israel. Pero hoy día le permite a la gente proclamarle que tú eres el rey. Con ramos, con palmas vienen cantando Hosana, Hosana. Y él no les impida, porque él quería que la gente conociera
que la gente llegara a saber que es cierto, yo estoy entrado en el Jerusalén, en la ciudad santa de Jerusalén. Pero él no va a entrar y a vivir en el palacio con Pilato o con Herodes. No, él va a seguir entrado y luego lo van a montar en el Calvario. En lugar de vivir en el palacio, no, él va a estar en la cruz. Y allá en la cruz huele mal, porque allá tiraba basura. La cruz se lo plantaron allá donde había basura. Y él se va a estar ahí oliendo mal toda la basura que está ahí. Y él se va con las moscas. Ahí va a estar, no en palacio. Por eso, queridos hermanos y hermanas, van a ver que entramos nosotros jubilosamente aquí con las palmas cantado, pero la misa como cambia. Es muy triste cuando escuchamos la pasión de Jesucristo, la narración de su pasión. Va a ser triste. Apenas que no escucharon que, mira, uno de ellos lo va a entregar, uno de ellos lo va a traicionar, uno de los discípulos, que luego después lo va a forzar a cargar la cruz. Qué triste para nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, casi la iglesia nos invita no solamente a agarrar nuestras palmas, los ramos, no, pero pensar cómo cargamos la cruz, pero no ramos, pero la cruz. Porque la cruz de Jesús es lo que nos salva, no son palmas, no es ramos. Yo sé que a nosotros nos gusta tener las palmas, pero olvidamos la cosa más importante es la cruz de Cristo. El Viernes Santo sigue siendo el día muy importante para nuestra fe. Pero hay 2 o 3 cosas que quiero hablar sobre esa narración de Cristo hoy día. Y también el evangelio que acabamos de empezar con él en la misa. Primeramente con el evangelio allá afuera, una cosa quiero decir o quiero que reflexionamos es cuando Jesucristo manda a los discípulos ir al pueblo con un señor que tiene un burrito. Y Jesús le dice, van a con ese señor y le dije que quiero ese burrito y tráemelo. Y si alguien te pregunta qué van a decir, ustedes van a responder, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Mira, es algo importante para nosotros recordar. ¿Por qué ese señor tenía su burrito? Tal vez para trabajar en su jardín, en su campo. Tal vez para cargar las cosas allá en su cosecha, porque ellos eran campesinos. Entonces el burrito, que normalmente lo tenía para el uso de su trabajo, para el uso de su campo, lo entrega a Jesús. Esa invitación nuestra, queridos hermanos y hermanas, pensar de qué tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, que podemos entregar al Señor, que yo puedo decir, el Señor lo necesita. Tal vez puede ser mi tiempo que yo tengo. En lugar de ir allá al parque, en lugar de ir a jugar fútbol, en lugar de estar ahí mirando el fútbol en el colchón ahí, en la televisión, tú puedes decir, esta es tiempo del Señor y el Señor lo necesita. Yo necesito, el Señor lo necesita. Por eso voy a ir a la misa. Tal vez puede ser tu dinerito. Tú tienes sueldo, salario. Puedes decir, el Señor lo necesito. Yo voy a entregar algo para el Señor. A ver, ¿qué hemos entregado para nuestro Señor? El Señor es que el muchacho, ese señorcito que estaba ahí en Jerusalén, entregó su burrito, porque el Señor lo necesitaba. Jesús lo necesitaba. ¿Qué has entregado tú para el Señor? Y tú puedes decir,
el Señor lo necesito. No yo, no es mi mujer, no es mi niño, pero el Señor lo necesito. ¿Qué he entregado para el Señor? La segunda cosa que para mí es importante reflexionar, cuando Jesucristo ya lo agarraron, antes que lo arrestaron, alguien sacó una espada y cortó el oído de un criado, un siervo de los sumos sacerdotes. Y inmediatamente cuando Jesús vio esto, Jesús tomó el oído y lo curó. Tomó el oído y lo curó. No quería que ese señor, ese muchachito sufra sin oído. ¿Qué quiere decir esto? Para mí no es algo así que tuvo que cortar el oído. Tal vez, ¿por qué no cortó el dedo? ¿Por qué tuvo que ser el oído? Para mí, Jesucristo quiere que nosotros escuchemos la palabra de Dios. No quiero que quedamos sin el oído. No quiere que quedamos sin escuchar. Por eso Jesucristo siempre cura el oído. Puede curar cualquier parte de nuestro cuerpo, pero para mí me fascina mucho escuchar que fue el oído que lo cortaron. Como que quiere decir, no lo escucha, no escucha nada, no escucha a nadie, no escucha a Jesús. Y Jesucristo cuando lo cura, quiere que escuchemos su palabra. De nuevo, es una invitación, la iglesia nos da que escuchemos lo que Jesucristo nos dice. Los que quieren matar a Jesucristo es porque ellos no quieren escuchar su palabra. No sé qué acaban de escuchar, no sé qué pusieron atención cuando dicen, apenas tú eres el Mesías, y cuando Jesucristo dice, yo lo soy, ellos no quieren escuchar, no quieren aceptar. Yo lo soy, pero todavía lo niegan y lo meten en la cruz. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. Jesucristo ha hecho todo lo posible que lo escuchemos, que lo aceptemos como el Salvador nuestro. Luego, cuando se va a la cruz, hay una palabra que él dice, una frase que él dice muy importante. Hay un diálogo, podemos decir, entre él y el bandito. Los dos que se crucificaron con Jesús, uno lo burla a Jesús. Si tú eres Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos. Pero el otro le dice, Jesús, perdóname. Déjame que yo entre en el paraíso contigo. Uno que burla a Jesús, otro que con humildad acepta a Jesús como Mesías. ¿Y qué dice Jesús? Y eso fue el último diálogo, Jesús con el malvado. Le dice, hoy tú entrarás en el reino de los cielos conmigo. Eso fue la última palabra que Jesucristo habló con alguien en este mundo. Lo dirigió hacia un malvado, hacia un pecador. ¿Y qué le dijo? Hoy entrarás en el reino de Dios conmigo. Esta palabra es de nosotros. Si tú piensas que tú tienes pecados, que no puedes entrar en el reino de los cielos por los pecados que tú tienes, Jesucristo te dice, hoy entrarás en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para el perdón de los pecados. Jesucristo vino por eso, a perdonarnos. Y si Él dijo esta última palabra a una persona, así lo dirás a ti. Así te dice a ti hoy día, cada momento, todos los días. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el día de hoy es una entrada importante, es una reflexión muy importante para nosotros, para que cuando ya llegamos el Viernes Santo, que ya se acerca, celebrar su pasión, ya lo sabemos, que Él lo hizo para el perdón nuestro. Para que entonces esta cruz es señal de la victoria, no es una señal de la burla.
No, es señal de la victoria. Con Cristo nosotros hemos salido victoriosos. Siempre como me decía una amiga mía, decía, mira, no hay cruz, no hay Jesús sin la cruz. Y no hay la cruz sin Jesús. Si tú vas a creer en Jesús, tienes que creer en Jesús que está encima de la cruz. Pero también Él nos dice, carga tu cruz y sígame. La cruz no es una palma, la cruz pesa mucho. Esta no pesa, los ramos no pesan, la cruz pesa. Cargamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. En el nombre del Padre y